bienvenidos a un nuevo programa de Con Voz y Voto. Hoy vamos a conversar sobre las democracias latinoamericanas y la importancia de respetar sus procesos electorales. El pasado 28 de julio, Venezuela tuvo sus elecciones presidenciales con una serie de irregularidades sobre las que se expidió todo el arco de la comunidad internacional. Para empezar, salimos a la calle para conversar con la gente, para saber qué es lo que sabe sobre este proceso eleccionario, qué es lo que sabe sobre la situación de Venezuela y qué es lo que opinan sobre la transparencia y la democracia. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué es lo que sabe de lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué conoce? Y lo que se sabe por la televisión, lo que sabemos todos, que el pueblo se ha levantado, pero Maduro está firme ahí. Se ve que no lo pueden sacar, no sé. ¿Y qué sabes sobre lo que pasó en Venezuela en las elecciones? ¿Sabes algo? Sí, estoy enterado y como creo que todos esperando a ver cómo se va a resolver. Me parece que es un proceso como medio raro y que pone un poco en juicio la democracia en sí como sistema. Así que bueno, esperemos que haya un resultado y que realmente la voz del pueblo se haga respetar. Bueno, contanos de dónde sos. Venimos de Costa Rica de vacaciones a visitar a unos amigos. Estamos haciendo una encuesta para saber qué saben de la situación de Venezuela. ¿Conocen algo de lo que pasó últimamente? Sí, claro, ya estoy muy pendiente del tema de las votaciones, del CNP y cómo no dijeron resultados, los guardaron y al final que ahora dice que tuvieron un ataque cibernético, no pueden presentar nada y que bueno, que tuvieron un hackeo y que parece que el tribunal o la Corte Suprema de Justicia le va a dar la razón a Maduro, ¿verdad? Lo cual es visible. I know that kind of it's a mess that right now there's a lot of controversies about the election, saying that Maduro won honestly or not, and there were some manipulations with the votes and things like this. It's what I know about. No, solo sé que ganó Maduro y no sé si en forma legal o fue un fraude, no lo sé, pero no sé que ganó legalmente, digamos como se debe. Que no se presentaron resultados oficiales. Hubo ahí como un ocultamiento, no sé si por parte del gobierno, una presunta publicación de actas por parte de la oposición, del partido opositor, y no sé si todavía si se reveló cuál fue el resultado con las actas oficiales o algo. Sí, hemos escuchado en la familia, entre los amigos, inclusive tenemos conocidos que son venezolanos, que han venido al país, escapando obviamente del horror, ¿no?, que se vive allá. ¿Por qué cree que se vive esto que usted menciona, esa situación? Bueno, está a la vista. Han votado libremente, han decidido que quieren otro presidente y este presidente que tienen no va a dejar el gobierno mansamente, ni democráticamente, ni libremente. ¡Patria o colonia! ¿Venezuela o los gringos? ¿El pueblo o los apellidos? Nicolás Maduro no quiere entregar la presidencia, están haciendo trampa. Toda Venezuela quiere otro presidente y ya nosotros votamos ya por el mundo y es el único presidente que queremos. No queremos ya a Nicolás y ya él se tiene que ir a aceptar ya la derrota. ¿Y por qué crees que tantas personas de Venezuela se van a vivir a otro lado? Por la situación que está. Porque Venezuela está muy difícil. ¿Vos tenés familia todavía allá? Toda mi familia está allá, yo soy la única que está fuera del país. ¿Y te gustaría que vengan para acá? Sí, me encantaría que mi mamá viniera, mis hermanas. ¿Pensás que eso puede pasar? ¿Están planeándolo o no? Si el país sigue como está, ya han tomado una decisión de salir ya del país ya. Pero estamos esperando y sé que ya eso se va a arreglar. ¿Vos pudiste votar en estas últimas elecciones? No, acá no pudimos. Los de afuera no pudimos votar.
¿Vos conocés venezolanos o venezolanas que viven acá en Argentina, compañeros de trabajo? Algunos venezolanos, ninguno que quiera volver. ¿Y por qué cuentan ellos que se vinieron acá o por qué vos crees que se vinieron acá a vivir? Y lo que me acuerdo es que contaban que por las condiciones, más que nada como que realmente era un lugar del que querían escapar porque no podían crecer ahí. Ya de por sí el tema de la comida era difícil, más el tema de la educación. Entonces eran como todos exiliados. ¿En Costa Rica conoces a venezolanos que se hayan ido a vivir para allá? Sí, claro. Muchos venezolanos salen por el Darién, cruza Centroamérica, se quedan en el transcurso del camino, pero muchos el objetivo es llegar a Estados Unidos. Tienen que quedarse un rato en Costa Rica mientras recuperan dinero, pidiendo en la calle, trabajando en lo que sea para poder seguir caminando. Entonces sí conocemos bastantes. Creo que como todos, ya a esta altura con las olas inmigratorias que hubo, todos tenemos un conocido, amigo, un compañero del trabajo que es venezolano y un poco como apoyándolos también en esta lucha, ¿no? Uno se simpatiza con ellos, más allá del que quiera volver o no a su país, que es una decisión personal, pero me parece que hay que acompañarlos en esto. Yeah, actually I went to high school with a friend he was from Venezuela, and he left because he said that living conditions in Brazil were better than in Venezuela, actually. He moved with his father. Não. A gente vê muito pessoas que vivem nos sinais, né? Pedindo ajuda e meio que eu acredito que elas devem receber alguma ajuda do governo, nem que seja de pensões ou albergues, mas que conhecer pessoalmente não. Sobre el sistema electoral, que fue el que se puso en tela de juicio en Venezuela, ¿qué opinás? Y a mí me parece que en principio está muy bien, o sea, que sea electrónico o que sea boleta única. Me parece que cuando hay malas intenciones, no importa cuál sea el método en el que se vote o que sea un papel, si hay fraude, digamos, o si hay intenciones del gobierno de turno de dibujar el resultado, es independiente del sistema que elijan. ¿Y qué conoces, por ejemplo, del sistema electoral aquí en Argentina y sobre la transparencia del mismo? ¿Cuál es tu opinión de estos años viviendo acá? Y el nuestro es súper obsoleto, me parece que ya a esta altura deberían poder mejorarlo, hacer una boleta única, todo este tema de que se manejan las boletas, que no llegan los papeles, que te meten unas truchas que no tienen la foto que corresponde y con eso se impugnan. Me parece que ya 2024 debería haber un sistema que fuera más fácil para la gente votar. ¿Qué pensás sobre el sistema electoral que tenemos acá en Argentina hoy? Hay que cortar boletas, hay que tener que marcar la cara de uno, que el otro va con el otro y es medio raro, hay que entenderlo también. No es que vos votás, vas y apretás ahí la pantalla y ya sabes, no. Después te aparece una lista de personas que no conocés y fotos de personas que acompañan a un partido, pero vos no sabés quiénes son, ni que te van a representar. Bueno, ellos lo representan al que se postula, pero no a mí, no sé. A mí me gusta más la boleta de papel. Sí. Más que electrónico, dice. Sí, más que electrónico. ¿Porque confía más o por qué? Sí, porque me parece que es mejor para después poder recontar votos. And what do you think about the electoral system in Venezuela and the system in Brazil? Do you think that one is better than another? One is electronic, for example, in Venezuela, and how is this in your country? Actually, I thought it was kind of weird, the election system in Venezuela, because they used the machines like online and things, but then after they print it and then they count the votes, but in Brazil it's totally on the machine, you don't need to print anything. And I think that printing is kind of weird because you can easily manipulate the votes, so it's kind of dangerous, I guess. Cuando lo comparás con el sistema argentino, ¿cómo lo ves? ¿Ves que nuestro sistema es confiable, no es confiable? ¿Cómo lo ves de las experiencias en donde has votado también? No, percibo que hay cierto respeto social por la democracia en Argentina y siempre se apuesta, ¿no?, a las vías institucionales y creo que dentro de todo lo posible es lo más transparente que se puede.
sistema en Argentina. La pugna entre democracia y sus alternativas ha sido un eje central de los conflictos políticos en Latinoamérica desde comienzos del siglo XX. La historia de la lucha por la democracia en América Latina es extensa y variada. Las olas de democratización y desdemocratización barrieron la región después de la Segunda Guerra Mundial, con periodos de autoritarismo y sus consiguientes transiciones hacia la democracia entre 1980 y 1990. Aún así, y partiendo de esta base histórica, las democracias latinoamericanas en 2024 siguen atravesando serios problemas y etapas de desdemocratización. Y, en el ojo de la tormenta de estos periodos, se encuentran los sistemas electorales usados en cada país, su eficacia, su transparencia, sus regularidades e irregularidades y su búsqueda de ser realmente la herramienta adecuada para ser un fiel reflejo de la voluntad popular. El pasado 28 de julio en Venezuela tuvieron lugar las elecciones presidenciales. Quienes compitieron fueron Nicolás Maduro, presidente actual, contra Edmundo González Urrutia, ungido candidato luego de que María Corina Machado, la líder de la coalición opositora, fuera inhabilitada políticamente y no pudiera participar de las elecciones. Finalmente, y no sin polémicas a lo largo del mundo, el Consejo Nacional Electoral venezolano proclamó a Nicolás Maduro como presidente electo para el periodo 2025-2031. Decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. La gestión y poderío de Nicolás Maduro en Venezuela viene de larga data. Luego de ejercer como ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2012, como vicepresidente de la República desde 2012 a 2013, llegó a la presidencia de Venezuela durante el periodo desde 2013 a 2025. Los últimos comicios venezolanos estuvieron teñidos de denuncias por falta de transparencia, llamamientos a que presenten las actas originales y acusaciones de fraude electoral. Esto no solo por parte de la oposición en su país, sino por toda la comunidad internacional. Además de las irregularidades y las denuncias de fraude, la comunidad internacional reclama también por la represión policial, el apresamiento de opositores, la inhabilitación para votar de ciudadanos que residen en el exterior y un clima de extrema violencia política que arrojó como resultado un saldo de, hasta el momento, 27 muertos y más de 2.400 detenidos por protestar. Hasta ahora, más de 20 países de América, Europa y África suscribieron una declaración firmada en Santo Domingo en la que exigen la inmediata publicación de todas las actas originales de las elecciones y la verificación imparcial e independiente de los resultados. En la Argentina también se da un intenso debate sobre cómo posicionarse frente a estos hechos, pero con un gran consenso sobre la preocupación por la situación y la necesidad de defender la democracia y la transparencia electoral. Fueron 5 los proyectos de declaración tratados en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación que de distintas formas expresaron su rechazo sobre las irregularidades del proceso electoral venezolano. Luego de debates que incluyeron algunas discusiones sobre cómo expresar repudio sin interferir en asuntos de cada país o generar injerencias externas, se decidió unificar los proyectos en un único expediente que declara. Durante la misma comisión estuvieron presentes y compartieron su experiencia el ministro Andrés Mangiarotti, los secretarios Tomás Gibson, Bárbara Obert, Norberto Fernández, el agregado administrativo Santiago Viale y autoridades de la Embajada Argentina en Venezuela que fueron expulsadas del país durante los últimos comicios. Al respecto, el ministro Andrés Mangiarotti relató a Senado TV. La Cancillería es un organismo del Poder Ejecutivo, pero la Cancillería es federal. En la Cancillería no solo representamos una bandera, representamos las 24 provincias de la República Argentina, así que para nosotros que el Senado de la Nación nos haya recibido y haya manifestado la preocupación por nuestra salida y por la de los funcionarios, la verdad que estamos eternamente agradecidos. Después, la experiencia que cada uno vivió fue traumática, sí, porque lo repetimos en cada oportunidad. En 72 horas, el gobierno de Venezuela nos dijo a los 5 diplomáticos y sus familias, 20 en total, que debíamos abandonar el territorio nacional venezolano. Eso implica
deshacer contratos de alquiler, vender autos o mal vender autos, cerrar cuentas, mascotas que sí tienen que ser trasladadas, una nena que tiene que dejar su jardín de infantes, más toda la embajada que la tenés que dejar cerrada. Así que fueron momentos bastante traumáticos y de estrés. Son pocos los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que hubieron eventualmente experimentado una situación de asilo más expulsión en 72 horas. Eso es único. Creo que en alguna oportunidad, en algún país se pudo haber expulsado a un diplomático argentino, pero expulsar a todo el cuerpo de la embajada y dejando asilados en la residencia, eso es único. De esta manera, el dictamen del proyecto de declaración unificado de repudio a las irregularidades, violencia y falta de transparencia en los comicios venezolanos del pasado 28 de julio continúa su camino legislativo en la Cámara Alta. Contanos de qué parte de Venezuela sos. Bien, yo soy del estado Táchira, es frontera con Colombia. Bien. Un lugar muy lindo, muy montañoso, es de los Andes, no es tan cercano a capital. ¿Y vos cuándo te viniste a vivir a la Argentina? En julio del 2017, bien. Ya son 7 años. Me da entre risa y nostalgia, porque nunca imaginé que iba a ser tanto tiempo. ¿Te viniste y no pensabas que te ibas a quedar tanto tiempo? ¿Cómo fue el plan? ¿Era distinto? Sí, yo creo que la mayoría de los venezolanos que salieron en esa ola que hubo en ese año, nunca pensó que se iba a demorar tanto tiempo fuera de su país. ¿Por qué vos decidiste, bueno, mi vida acá en Venezuela por ahora no, hago un stop y me mudo a la Argentina? ¿Cómo fue tomar esa decisión? Fue muy difícil. Llegó un punto en el que ya era insostenible la vida como tal allá, el día a día. Estudiaba contaduría pública en una universidad privada, pero el costo de vida de Venezuela que se elevó a un nivel que no la pudimos terminar de pagar, así que tuve que frenarla, y estudiaba electromedicina en una pública, pero también habían un montón de huelgas y protestas en ese momento que hicieron que la universidad cerrara por muchos meses. Claro. Y dije, no, bueno, sentía que no avanzaba, así que preferí parar. Claro, por la situación del país entonces, la universidad entró como en clases irregulares, paros y demás. Sí, incluso claro. Habían 6 meses enteros en que no tenías actividad, tratabas de meter todo en 3, claro. Y luego otra vez 6 meses más. En ese momento dije, bueno, nada, o es quedarme acá viendo qué pasa, o es poder salir y ayudar a mi familia desde allá, porque en ese entonces, en el 2017, cuando yo vine, fue la época en que hubo desabastecimiento de los productos de la canasta básica en todos los supermercados. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un ejemplo. Recuerdo a mi familia haciendo filas interminables desde la noche anterior para conseguir papel higiénico, champú. Se volvieron oro en Venezuela. Hubieron muchas familias que tuvieron que decidir qué 2 comidas hacer al día. Gente muy cercana a mí que comía una vez al día. Y es una decisión que, por lo que me contás, entiendo que es más en familia, digo. ¿Vos lo consultaste con tus papás, con tus familiares, con amigos, o es una decisión más en solitario? ¿Cómo es? Más allá de que vienes con la ilusión de ayudar a los tuyos, de hacerles la vida un poco más fácil, tienes que estar consciente de lo que dejas atrás y ver si puedes con eso. En mi caso lo comuniqué después de pensarlo mucho. Claro, bien, fue una decisión tuya sí. Y luego compartida. Angie, ¿y por qué la Argentina? Entiendo que muchos venezolanos y venezolanas emigran también a otros países, en tu caso y en el de muchos otros conciudadanos eligieron la Argentina. ¿Por qué fue en tu caso? La importancia de sentirse parte de un país y no un inmigrante más. Okay. Porque si hay algo que agradezco mucho de haber venido acá, es eso. Teníamos conocimiento de que era un poco más ágil el proceso de volverte una persona regular en el país. Bien. Y eso yo creo que marca el cambio entre muchas personas que se han ido capaz a otros lados, en donde es un poquito más engorroso todo esto y no la pasan para nada bien, claro. Porque no pueden hacer muchas cosas que
por suerte este país te permite. El hecho de ser bastante más ágil con la ciudadanía te permite, no sé, estudiar más rápido o trabajar más rápido o acceder a la vivienda. ¿Te referís a ese tipo de cosas? Hasta ahora no he podido estudiar, he querido, pero bueno, por motivos no se me ha dado. Pero tener un trabajo en blanco, poder gozar de tener una cuenta en un banco, de tener, no sé, beneficios como solicitar de repente pasajes para irme a otro lado, sin tener que estar, no sé cómo nombrarlo, pero decir presa en un país por un límite de tiempo indeterminado. Claro, esa libertad de movilidad incluso, de irte desde Buenos Aires a X otro lugar, de incluso vacaciones. Visitar a mi familia, así que... ¿Pudiste ir a visitar? He podido ir, por suerte. Más allá de lo emocional, ¿qué diferencias pudiste ver? ¿Sentiste que todo seguía igual que aquella vez que te fuiste? El cambio lo vi, no voy a mentir, el desabastecimiento que había cuando yo me vine no existe, principalmente no existe ahora, pero hay una realidad que quiero dejar muy en claro: el común denominador de la población no puede adquirir todo lo que hay y vive del día a día. Lo vi mucho en familiares y en amigos cercanos, el hecho de que te tienes que levantar, pensar para desayunar, terminas el desayuno y pensar cómo hacer para el almuerzo y así sucesivamente. Claro, para cada comida pensar cómo hacer para conseguir cada comida del día. Sí, exacto. De haberte quedado, por ejemplo, de no haber tomado la decisión de venir, ¿no estarías en la misma situación en la que estás ahora acá en la Argentina? Para nada, para nada. Lo pienso mucho. Creo que son las palmaditas en la espalda que nos damos todos los que estamos afuera, el ver lo que puedes lograr y lo que puedes conseguir y saber que allá no hubiera sido, no digo que acá es fácil o en cualquier lado es fácil, pero hubiera sido casi imposible. El hecho de poder ayudar a los tuyos, creo que son las curitas que nos ponemos para apaciguar un poco el dolor de estar lejos. ¿Qué es lo que más te gusta del país? Su gente. La verdad, te hacen sentir en casa. El éxodo que hubo en Venezuela nos llevó a todos a conocer a alguien en algún rincón del mundo. Y sabemos que no en todos lados te reciben de la misma manera. Y yo puedo decir con total alegría que acá he conocido personas de distintas edades que te abren los brazos, que están dispuestos a escucharte, que te felicitan y te hacen sentir bien. Fines del mes de julio se dieron las elecciones en Venezuela. ¿Cómo viviste vos ese proceso? ¿Lo seguiste desde acá en Argentina? ¿Pudiste votar? Lo viví con muchos nervios, con mucho dolor, con mucha esperanza. Creo que muchos tenemos esperanza en ese cambio, en que llegue. ¿Vos no pudiste votar No entonces? pude directamente. ¿Por qué no pudiste, Angie? Pusieron muchos obstáculos para las personas en el extranjero y yo no cumplía con esos requisitos. Que uno de los principales era tener el pasaporte venezolano y la cédula venezolana vigente, inscribirse hace mucho tiempo con esos dos documentos en tu embajada nuevamente, como para confirmar que resides en cierto país. Y bueno, yo no tengo, tenía la cédula, pero no tengo el pasaporte vigente. Así que en mi caso no pude por eso. ¿Y conoces otras personas que tampoco pudieron por casos similares? Todo mi círculo cercano no pudo. Claro. No conozco a ninguno que me haya dicho sí pude votar. Mira. Sé que votaron varios que se vinieron de otras provincias incluso a ejercer su derecho. ¿Acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, sí. En la embajada, si no me equivoco. Pero la realidad es que la mayoría de los venezolanos que estuvimos afuera
durante ese proceso no pudimos ejercer el derecho. ¿Te hubiese gustado poder hacerlo? Me hubiera encantado, me hubiera encantado. Creo que nos duele mucho el no poder haberlo hecho. Y a partir de las elecciones se generó toda una situación en la comunidad internacional de reclamar falta de transparencia o que llegaran las actas. Algunos países incluso también repudiaron el intento de fraude. ¿Vos cómo ves esa situación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Era algo que se sabía que no iba a cambiar democráticamente la situación que está allá, pero como venezolanos tratamos de buscarle el lado bueno a todo. Y yo creo que se siente la necesidad de que todo esto que pasó sirva para algo, y es estar en el ojo del mundo, porque así se sabe de manera cierta lo que pasa sin máscaras en el país. Es muy difícil cuando cuentas desde tu experiencia personal lo que pasa y no tienes cómo corroborar esa información. Y a veces es como que resulta poco creíble que esas cosas puedan llegar a pasar. Pero ahora que se está transmitiendo de esta manera, que tenemos una voz, así sea fuera del país, pero que podemos hablar desde la verdad, desde lo que pasa, creo que es necesario que se sepa la verdad de lo que se vive allá, que no hay democracia, no la hay, porque de haber democracia, la democracia no es que te permitan votar, la democracia es que se respete lo que tú votaste. Y es algo que no está pasando, porque es más fácil acorralar a un país, no mostrar las verdades, que simplemente mostrar unas actas. ¿Qué diferencias por ahí ves entre Venezuela y Argentina? Entiendo que desde que viniste en 2017 has podido ver algunas elecciones y el funcionamiento del sistema electoral argentino. ¿Qué diferencias ves? ¿Cómo pensás que debería ser el sistema venezolano? ¿Qué mejoras puede tener el sistema argentino? ¿Cómo ves esa diferencia? Y es muy lindo vivir en un país democrático. Desde que yo pude ejercer mi derecho al voto en mi país, no he conocido eso. Yo acá no he podido votar para las presidenciales aún. Puedo ejercer el derecho para gobernadores. Yo creo que no importa qué tanto modifiques el sistema electoral en ninguna parte del mundo, lo importante es que se respete lo que arroje cualquier sistema que tu país tenga, digamos. Mejorar el sistema electoral en Venezuela no es el punto, porque el sistema electoral depende de las personas que están ahora en el poder. Entonces, pongas el sistema que pongas en ese país, los resultados van a seguir siendo los mismos. ¿Qué mensaje podrías darle a las personas que continúan en Venezuela o a los gobernantes? ¿Qué quisieras decir? Las personas que continúan en Venezuela son guerreros. Son más guerreros que cualquiera que se haya ido. La verdad, sí. Yo sé que no es fácil. Yo sé que nos las ponen muy difícil, muy cuesta arriba. Hay una frase muy venezolana, no sé si también se utiliza por acá, pero que es: no hay mal que dure 1000 años. Sí. Ni cuerpo que lo resista. Sí, se usa acá también, sí. Así que yo creo que va a pasar, que hay que tener fe, fuerza y seguir guerreando como hasta ahora. Acá o en cualquier rincón del mundo, todo venezolano que esté quiere lo mismo. La sufre igual y lo llora igual que si estuvieras allá. Ya estuvimos recorriendo y escuchando la voz de la calle sobre la situación en Venezuela, las elecciones en ese país, y hoy nos vinimos aquí al Palacio Legislativo para conversar con algunos senadores y senadoras sobre este tema, sobre el proyecto de declaración del Senado sobre la situación de Venezuela. Acompáñenme que vamos a ver con quién nos encontramos. No hay observaciones, se va a practicar la...
Senador, hace pocas semanas estuvo debatiendo en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto un proyecto de declaración sobre la situación de Venezuela. ¿Cuál es su opinión sobre la situación en ese país? Ha quedado totalmente comprobado el fraude que ya viene llevando adelante Maduro como herencia de Chávez Frías. Recordemos que este régimen empezó interviniendo la justicia en la Corte Suprema de Venezuela. Así empiezan destruyendo las instituciones, cooptan la justicia y bueno, se vuelven tiranías. ¿Cuál es su opinión respecto de la no presentación de las actas, por ejemplo? No, el modelo de votación anduvo todo perfecto y por primera vez la oposición pudo reunir todas las actas y las publicaron y eso es lo que prueba el fraude justamente. El gobierno hasta hoy no ha presentado las actas. Es tan bochornoso lo que ha pasado en Venezuela que bueno, obviamente toda la comunidad internacional se tiene que pronunciar al respecto. Bueno, nosotros hicimos un proyecto de declaración pidiendo transparencia, claridad, ante todo en Venezuela y en todo el mundo, y en la Argentina también. Nosotros estamos por la libre determinación de los pueblos, por la transparencia y el respeto democrático, por eso pertenecemos a una fuerza que en el 2015 perdió por 1% siendo oficialista y no hubo ninguna discusión. A las 12 de la noche se sabían los resultados y quién era el ganador, y antes también. Y nosotros queremos que pase lo mismo en Venezuela, que se muestren las actas, que se defina con claridad quién ha sido el ganador y por supuesto que toda expresión del pueblo en la calle estamos en contra de la represión. Desde lo personal creo y confío en las manifestaciones de la oposición, especialmente digamos de la líder Corina Machado, que ha manifestado que su candidato ha sido claramente ganador y victorioso. Por las muestras que ellos han hecho de actas, se ve un resultado nítido de la oposición y sería muy importante que se respete la voluntad popular. Creo que de no ser así, bueno, estaríamos enfrentando en lo que es Latinoamérica y en general el mundo entero una situación de irregularidades que se van manifestando y que de alguna manera entendemos son preocupantes porque entendemos que en el siglo XXI los países hoy se dirigen y se gobiernan a través de un sistema que ya prácticamente que nadie discute, como es el tema de la democracia, y que el acervo de la voluntad popular tiene que ser respetado. Hubo un debate en la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos sobre cambiar un poco la redacción del proyecto de declaración del Senado de la Nación. Habían hablado primero de falta de transparencia y luego lo cambiaron por fraude. ¿Cómo fue esa discusión y por qué se da este cambio de tono? Bueno, teníamos una redacción propuesta, pero al paso de los días, en vez de irregularidades, quedó un fraude evidente y por eso cambiamos la redacción, nos pusimos todos de acuerdo y firmamos dictamen. Bueno, creo que había distintas posturas, pero finalmente triunfó, por decir de alguna manera, la que ubica a la Argentina en un lugar prudente, que de respeto de la autodeterminación de los pueblos, en este caso Venezuela, que nosotros no podemos hacer en forma irresponsable expresiones, declaraciones de un órgano institucional supremo como es el Senado Nacional, sino que debemos respetar los tiempos, la justicia, los organismos internacionales que están trabajando en el tema Venezuela. Así que lo veo bien que esa declaración no haya ingresado al Senado hoy. ¿Cómo va a seguir el tratamiento de este proyecto de declaración en la comisión? ¿Entrará en una próxima sesión? ¿Qué es lo que se sabe? Espero que entre en la próxima sesión, pero creo que igual están bien plantadas ya las posiciones de todos los bloques. Nosotros desde el bloque radical creemos que es una dictadura. Quizás hablo de lo personal, pero yo entiendo que todos piensan lo mismo. En Venezuela hay una dictadura y los venezolanos merecen mucho más, merecen la libertad. Muchas gracias. Senador, y respecto del sistema electoral utilizado en Venezuela y en comparación con el sistema electoral que se utiliza aquí, respecto de los tiempos, las demoras, el tipo de conteo, ¿cuál es su opinión? Tenemos un sistema de elección transparente, que nadie duda de esos resultados. Algunos cuando pierden hablan de que hubo trampa, pero cuando ganan por guarismos exiguos no lo dicen. Yo creo que Argentina está en un estándar que no podemos quejarnos y ha sido siempre transparente y me parece que lo ha demostrado en los últimos tiempos. De estos 40 años de democracia nadie puede dudar de la transparencia de Argentina. Después, bueno, no puedo opinar
de otros países, y claramente que se ha pasado tanto tiempo y no tenemos una expresión clara, indudablemente que están lejos al menos de lo que nosotros hemos podido mostrar hasta aquí. Muchas gracias, senador. Por favor, a ustedes. Por último, se habló mucho de transparencia o de falta de transparencia. ¿Usted cree que la transparencia es importante, es un pilar de la democracia? ¿Cómo ve eso? Yo creo que es algo más. Yo no abrazo la transparencia como el norte principal, pero creo, ¿por qué no lo abrazo como el norte principal? Porque creo que es algo que es innato, creo que es algo que lo normal tiene que ser, el sentido común tiene que brillar. Entonces, si hay una elección, vos tenés que decir que ganaste, tenés que mostrar las actas, tenés que decir por qué ganaste. Si el otro te muestra las actas y vos no la tenés, me parece que para mí no hay que hacer un alarde de la transparencia cuando debería ser algo, todos deberíamos ser transparentes, debería ser lo normal, no estar escondiéndonos y con un relato imponiendo muchas veces decisiones que no son la realidad. Entonces, a partir de ahí, más que exigirle la transparencia, tenemos que intentar vivir en un mundo en donde la transparencia no sea un norte, sino que sea algo que convivimos cotidianamente. Muchas gracias, senador. Gracias. Y respecto de los debates que se dieron sobre si hubo fraude o no, si fue falta de transparencia, si tuvo que ver con el conteo de los votos, con las actas, ¿cómo ve usted ese tema que tomó revuelo internacional? Sí, yo coincido con la mayoría de los líderes mundiales. Creo que Maduro tiene que mostrar las actas, que la justicia electoral de Venezuela tiene que mostrar las actas, porque es la única forma que se va a disuadir cualquier duda al respecto. Obviamente que el proceso electoral tiene muchas dudas y más cuando se niegan a mostrar las actas. Para mí, las actas tienen que aparecer. ¿Y esto es la postura del bloque? Sí, es la postura del bloque. Muchas gracias, senadora. Vamos entonces cerrando este programa donde hablamos esencialmente sobre las democracias latinoamericanas y el respeto al derecho público internacional. Los desafíos de las democracias modernas son muchos y son muy variados y distintos según cada país, pero el común denominador es el respeto a la transparencia y a la voluntad popular, a la opinión de cada ciudadano, de cada individuo. Hasta acá llegamos por hoy con este programa. Nos vemos la próxima en un nuevo programa de Con Voz y Voto. Adiós.